1,78%. Así que ahí tendríamos los principales protagonistas en el lado de las caídas, también de las subidas. Y ahora ya sí, saludamos a Pablo Gil, estratega jefe de XTB. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bueno, hoy una sesión, bueno, es que realmente podríamos decir que toda la semana ha estado muy agitada, pero hoy teníamos a Putin, la referencia también de los ministros de Energía de la Unión Europea, IPC de la Eurozona, PCE de Estados Unidos, indicador favorito para medir la inflación de la Reserva Federal, y ahora también estábamos escuchando a Isabel Schnabel. O sea que realmente referencias tenemos muchas. No sé por dónde quieres empezar, porque además venimos de una semana marcada por las actuaciones de emergencia de bancos centrales, como ha sido el caso del Banco de Inglaterra, intentando evitar ese colapso del sistema de pensiones privado, Banco de China intentando evitar la devaluación del yuan. ¿Cómo estás viendo o con qué te quedas como lo más destacado de la semana? Bueno, yo creo que merece la pena como separar los temas. No hay tantos, Marta, que por el lado de la inflación, que es uno de los temas, las noticias no son buenas. En Europa hemos visto cómo se escala la inflación hasta el 10% a nivel agregado, muy por encima de ese 9,1 previo, y casi garantizando que Christine Lagarde va a seguir con esas subidas de 0,75 probablemente en la siguiente reunión, incluso la de diciembre, ¿no? Con lo cual, esa es una mala noticia. Por el lado de la inflación en Estados Unidos, si miramos ese dato de PCE, como indicabas tú, que es el que más le importa a Powell, se suele centrar mucho en la inflación core, ¿no? Que es la que extrae la volatilidad de los elementos de alimentación y de energía, y tampoco ha sido nada positivo, ¿no? Hemos visto pues ese nivel de inflación core como no remite tal y como buscaba la Reserva Federal. Al final dices, bueno, sí ha caído de 6,4, 6,2, pero cuando miras la gráfica se está estabilizando desde hace ya varios meses por encima del 6%. Perdón, te lo estaba dando mal. El core ha salido 4,9 en lugar de 4,7, o sea, sube 2 décimas, y la inflación general medida como PC es la que baja de 6,4 a 6,2. No son las tendencias que quiere ver la Reserva Federal para poder levantar el pie del acelerador desde el punto de vista de restricción monetaria, ¿no? Todo parece apuntar a que la Fed va a seguir también a un ritmo de 0,75% por reunión, lo cual, bueno, pues para los mercados evidentemente es un problema, y de cara a los efectos que tendrá en el crecimiento económico futuro, pues también es un problema serio. Esto respecto a los datos, ¿no? Luego dices el efecto de la fortaleza del dólar, que hemos visto cómo desde el Banco Central de Chile, que ha tenido que intervenir para fortalecer el peso chileno, lo mismo que tuvo que hacer el Banco de Japón para frenar el deterioro del yen. Ahora vemos también la manera en la que intenta defender el yuan China. El efecto desastroso que ha provocado, en este caso ya mezclando dos cosas, ¿no? Una política mucho más agresiva desde el punto de vista restrictivo de la Fed que otras geografías del mundo, y en el caso de Reino Unido, el disparate del enfrentamiento entre la política fiscal y monetaria, una conducida por el gobierno de Liz Truss y la otra conducida por el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. La percepción, evidentemente, cuando tú intentas estimular la economía bajando impuestos, generando mayor renta disponible e incentivando mayor consumo, cuando tienes a tu banco central que está subiendo tasas de interés y diciendo que va a reducir el tamaño del balance de deuda a fin de reducir el consumo y, por tanto, el crecimiento económico, pero porque la prioridad es combatir inflaciones de doble dígito en Reino Unido, pues da la sensación de que lo que tenemos es dos políticas tirando en direcciones opuestas, y eso genera una gran incertidumbre, una pérdida de confianza brutal por parte de ciudadanos y de los inversores, que ven que la situación en Reino Unido va de mal en peor, ¿no? Empezó yendo complicada a raíz del Brexit y no ha parado de complicarse desde entonces. Si encima el Banco de Inglaterra decide actuar contra su propio consenso, hace una semana estaba dando un planning de cómo iba a vender parte de la deuda que había adquirido en los programas de quantitative easing, y ahora de repente tiene que anunciar que va a comprar de forma ilimitada hasta el 14 de octubre deuda en Reino Unido de largo plazo para evitar que los planes de pensiones privados colapsen y que representan un 40% del PIB de Reino Unido, pues evidentemente la sensación que da es de una vulnerabilidad tremenda desde el plano meramente financiero, ¿no? Estamos viendo un entorno que se va complicando, ya no como pensábamos al principio, solo
desde la perspectiva de que va a haber menos crecimiento económico, sino que empieza a salpicar al comportamiento de las divisas, al comportamiento de otros actores de la economía, como son, por ejemplo, los mercados de crédito, algo que ya sufrimos en 2008 y que sabemos que cuando se descontrolan es muy difícil luego de frenar. De hecho, mencionabas el caso de la Reserva Federal. Hemos escuchado a Brainard decir que, ojo, con levantar el pie del acelerador antes de tiempo. Ella ha insistido, tenemos que asegurarnos de que no lo hacemos, es decir, de que no empezamos a dar marcha atrás antes de tiempo. Aquí siempre decimos lo mismo, la tarea que tienen los bancos centrales es difícil y además es una tarea ardua y minuciosa, encontrar el equilibrio entre pisar de más el acelerador o quitarlo demasiado rápido. Aquí es crucial. ¿Cuáles dirías, Pablo, que son las principales diferencias por ese lado entre la FED y el BCE? Yo creo que, de verdad creo que lo que la gente tiene que entender es que los bancos centrales están en un proceso de recuperar credibilidad, ¿no? Le dañó muchísimo la lucha de esto es transitorio, ¿no? Acuérdate, 2021 se pasaron casi todo 2021 diciendo que la inflación era transitoria y les ha explotado en la cara. Entonces, ahora mismo no pueden permitirse realmente levantar el pie del acelerador antes de tiempo. O sea, nadie les perdonaría que den por terminada la lucha contra la inflación y un año más tarde, unos 3 meses más tarde, la inflación otra vez sea un problema, ¿no? Entonces yo creo, por eso te decía que los bancos centrales no van a cometer el mismo error, que la otra vez van a cometer uno distinto, ¿no? Probablemente van a matar la inflación, pero van a matar la inflación junto a otras muchas cosas que van a matar, como por ejemplo va a ser el crecimiento económico. Ahora la gran pregunta es, como ha pasado en Reino Unido, si además de matar el crecimiento económico pueden desatar algún tipo de crisis en el mercado de crédito, que es algo que cada vez es más probable. Yo creo que el BCE se ha ligado mucho a la forma de actuar de la Fed y sinceramente no creo que vayamos a ver ampliación de los spreads de tipos de interés, sino reducción. Es decir, me atrevería, si tuviese que apostar, diría, creo que el BCE va a subir al mismo ritmo que está subiendo la Reserva Federal, solo hablando de política monetaria convencional. Ya sé que el balance de la Fed se está reduciendo y el del BCE no, pero en términos de tasas de interés creo que vamos a emular todo lo que haga la Fed y es probable que cuando la Fed pare nosotros todavía tengamos algún trimestre que llevamos de retraso en el que tendremos que seguir subiendo. Por tanto, habría que prepararse a lo mejor para ver tipos de interés en Europa al 2,5, 2,75 a finales de este año. Creo que es una realidad que probablemente tiene mucho sentido. Pablo, siguiendo además con algunas de las principales referencias de la semana, bueno, hemos escuchado, la verdad, a Bullard, ha sido uno quizás de los más destacados, no sé si ha sido ya hasta en 3 ocasiones esta semana, pero en una de las ocasiones veíamos a un Bullard todavía más hawkish. No sé si quizás más hawkish de lo que nos tiene acostumbrados, pero desde luego entre los últimos mensajes de la Reserva Federal sí que es cierto que era el que sonaba más contundente al menos y además decía no debemos volver a la era volátil de los años 70, cuidado con volver a la inflación de los años 70. Mi primera pregunta va por ahí, Pablo, ¿hasta qué punto crees que podríamos volver a esa era volátil? Eso por una parte, y luego parece que hay bastante consenso en que la Reserva Federal en la próxima reunión va a subir los tipos en 75 puntos, algo cuya probabilidad ha aumentado después del dato de PCE que hemos conocido hoy y que de cara a diciembre, que además lo has dicho en varias ocasiones, va a empezar a aligerar y no va a hacer una subida tan agresiva. Mira, yo creo que la inflación en Estados Unidos probablemente ha hecho techo. No quiere decir que vaya a caer rápidamente, simplemente estamos comparando año contra año con datos cada vez más altos. Hemos visto una corrección importante en el precio del petróleo, estamos viendo una corrección ahora en gas natural, hemos visto correcciones previamente en algunos productos agrícolas. Ha habido una corrección relativamente decente en muchas de las materias primas, se están arreglando algunos de los cuellos de botella. Da la sensación de que por el lado de la oferta algo está mejorando. Entre eso y el efecto base, yo creo que la inflación probablemente la vamos a ver haciendo techo, probablemente ya a estas alturas, pero la gran pregunta no está ahí, la gran pregunta es cuánto va a remitir, ¿no? Cuánto va a bajar. Y ahí es donde yo creo que tengo una opinión muy distinta a otros analistas. Yo creo que la inflación va a remitir de forma clara, pero dudo mucho que vayamos a ver caer fácilmente la inflación por debajo del 2%.
es probable que se estabilice en el 3, 3 y pico, 4, porque no hay un factor de globalización como el que teníamos antes que ayudaba a provocar estas presiones deflacionistas, ya no existe ese factor. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es la nueva normalidad, ¿no? ¿A dónde vamos a tender? Porque si la gente cree que vamos a volver a tipos al 0% para sacar a la economía de una recesión, porque la inflación será del 0,5, 1, creo que están soñando, o al menos a mí me parece que es imposible que eso ocurra. Entonces la pregunta es, nos tenemos que acostumbrar a que los tipos de interés estén en torno a su tasa neutral de forma normal y que no haya bajadas otra vez al 0%, ni programas de QE tan brutales como los que hemos visto. Tal vez sea una realidad a la que tenemos que acostumbrarnos y a partir de ahí, ¿qué se puede esperar que ocurra con los mercados, ¿no? Cuando no tengas dinero gratis de forma continuada y un incremento de la masa monetaria de forma continuada. Esa tal vez sea la gran pregunta. Yo creo que la Fed de aquí a fin de año va a empezar a reducir el mensaje de la agresividad con la que están retirando estímulo. Pero también es cierto que no hemos visto ninguno de los efectos del QT o quantitative tightening, ¿no? de la reducción del balance de deuda. Prácticamente está empezando ahora a producirse. Con lo cual, todavía hay muchos vientos de frente que dificultan la visión sobre los mercados, ¿no? Y de ahí que yo siga teniendo una visión claramente negativa. Al margen de los posibles rebotes que se puedan dar a nivel táctico, yo creo que el mercado todavía no ha ajustado ni mucho menos a la realidad de lo que tenemos. Y no hemos tocado los temas geopolíticos de la guerra, de Taiwán, que es un foco de volatilidad todavía adicional que podríamos poner en precio y que entonces probablemente hace que busques un objetivo a la baja aún mayor que el que teníamos desde hace unos meses. Pues Pablo, precisamente mirando con incertidumbre a esa nueva normalidad, que era un término que mucho usábamos durante la pandemia, pues ahora también tenemos que usarla en clave de política monetaria. Muchísimas gracias como siempre, Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB. Nos quedamos con esos titulares y buen fin de semana. Igualmente, que descanséis. Y por tanto,